Ser observadores quiere decir eso, simplemente observar. Dejar de juzgar todo lo que vemos, dejar de cuestionar, dejar de criticar, ser conscientes de que eso que estamos observando no nos define. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este video. Aquí les habla Dayana Busato, terapeuta holística, y el tema que me trae hoy es observar de forma consciente. ¿Qué quiero decir con esto de observar de forma consciente? Muchas veces escuchamos este término o escuchamos la parte de observar o la parte de ser consciente y me gusta unir a las dos palabras, me gusta unir los dos términos porque observar de forma consciente nos ayuda a ver la vida tal cual es, nos ayuda a vernos tal cual somos. Y ser observadores quiere decir eso, simplemente observar. Dejar de juzgar todo lo que vemos, dejar de cuestionar, dejar de criticar, dejar de eh, hablar sobre la situación para observar. Simplemente eso. Alejarnos un poco de la situación, ser capaces de mirarla a una distancia que nos permita ver más allá de lo que no habíamos podido hacer hasta el momento. Ser conscientes es estar presentes, es ser conscientes de que eso que estamos observando no nos define, no es algo que diga que así somos nosotros o que así vamos a ser para siempre, sino que nos está mostrando cómo estuvimos siendo en algún momento, cómo estamos siendo en este momento, y que es algo que lo podemos modificar. Entonces, eso es lo que les digo cuando es importante transformarnos en observadores conscientes. Observar sin juzgarnos, observar sin juzgar, observar sin estar cuestionando todo el tiempo. No digo que sea malo cuestionar, porque a veces es importante plantearnos y decirnos en alguna situación, esto que estoy creyendo, esto que estoy viendo, ¿es real o lo estoy inventando? ¿Es real o estoy siguiendo patrones, creencias, percepciones que son de otras personas? ¿Esto realmente me define? ¿Esto realmente me ayuda a crecer? Entonces, eso es lo que les vengo a hablar hoy. Les venimos a hablar porque siempre tengo guía, compañía de los ángeles, para estos momentos que siempre me están brindando información, facilitándome la información. Así que, más que nada traigo esto porque hoy en día, con tantos cambios, con tantas transformaciones, tendemos a enojarnos, tendemos a estar ansiosos, tendemos a estar enojados, apurados y, y esperando que todo se pase rápido. O sea, que se presenta alguna situación y queremos que ya se resuelva, queremos que sea algo pasajero, y en realidad sí es pasajero. Lo más importante es que aprendamos a transitar estas situaciones para que pasen lo más rápido posible. Porque cuando nosotros nos permitimos transitar cada situación que se presenta, lo podemos hacer distinto, mucho más rápido, con conciencia, sin estar enojándonos o cuestionando esa situación que se presenta o poniéndonos en el modo víctima, diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me pasan estas situaciones? ¿Por qué parece que nada nunca termina? Dejen a decirles que la vida está en constante movimiento y es real que como tomamos nosotros cada situación que se presenta, es como la vamos a vivir. Si la vemos como algo pesado, como algo que es tortuoso, si nos ponemos en el papel de víctima, la vamos a vivir de esa manera. En cambio, si nos
nos ubicamos en un papel de observadores, de ser conscientes de lo que estamos viviendo y que es algo que viene a enseñarnos y pasando del por qué al para qué se presenta esa situación, lo vamos a transformar mucho más rápido, lo vamos a transitar desde el amor, lo vamos a transitar desde la observación. Y esto nos permite aprender, nos permite integrar lo que esa situación nos trae. Y, y dejamos de ser esos jueces tan críticos, tan duros, principalmente con nosotros, porque no nos conduce a ningún lugar, no nos conduce a nada bueno. Entonces, yo digo bueno o malo, que en realidad nada es bueno o nada es malo. Lo digo como para ponerle un punto. Y es importante que seamos conscientes cuando estamos observando, porque en primer lugar con nosotros, porque cuando estamos transitando alguna situación, cuando estamos experimentando algo que nos saca de nuestro centro, no estamos siendo buenas ni malas personas, estamos siendo humanos, estamos siendo erráticos como cualquier humano puede ser porque tenemos emociones y muchas veces no sabemos gestionarlas o venimos cargando con tantas cosas que nos termina pesando y terminamos explotando. Entonces es importante que nos observemos en estas situaciones de forma consciente para saber que ese momento no nos define y que nada de eso nos define, sino que simplemente en ese momento estamos siendo como podemos, como nos sale en ese momento o como elegimos serlo porque no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, hay una frase que me dijeron una vez que me ayudó a quitarme mucho peso de encima, que es que antes no lo sabías hacer distinto, que si no hubieras pasado por esa situación anterior, no hubieras aprendido a hacerlo diferente, no te hubieras dado cuenta que podías hacerlo distinto. Entonces valoremos esos aprendizajes, valoremos esas experiencias que consideramos como malas, como bendiciones disfrazadas, porque nos ayudan a aprender, nos ayudan a incorporar algo nuevo de nosotros, nos ayudan a ver que podemos ser distintos, aunque nada de lo que creíamos que éramos nosotros nos define. Entonces nos lleva a ser mucho más amables con nosotros mismos, nos conduce a ser más amables con nuestro proceso, a ser más tolerante con aquellas situaciones que estamos viviendo, porque todo comienza por nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ser amables con nosotros, a observarnos y juzgarnos, a observarnos para saber que estamos aprendiendo también, que no venimos sabiendo todo en este plano. Y somos seres humanos que tenemos emociones y que a veces accionamos de formas que no nos enorgullecen y que eso no nos define. Simplemente nos muestra algo que es necesario que atendamos. Nos muestra que es algo que todavía necesitamos seguir laborando en nosotros. Necesitamos seguir prestándole atención. Simplemente nos muestra eso. Cuando aprendemos a hacer las cosas de esta manera, a ser amables con nosotros, a ser empáticos con nosotros, a ser eh, más compasivos con nuestro proceso, la vida se hace mucho más simple. Y es más, comenzamos a ver la vida distinta, a vincularnos de forma distinta, a ver las situaciones que nos rodean desde otro lugar. Y es algo hermoso el poder ser capaces de ir modificándonos a nosotros de forma consciente. Porque muchas veces cuando no logramos hacerlo por nuestra cuenta, la vida nos impone esos cambios. Son mucho más duros y son mucho más dolorosos, porque la vida te impone y sí o sí tenés que hacer esos cambios. Entonces, cuando nosotros elegimos hacerlos de forma consciente, la vida nos acompaña y son mucho más amables porque estamos nosotros decidiendo hacerlo. Entonces, cuando nosotros damos el primer paso, el camino se muestra y ahí se hace todo mucho más simple. Así que de esto es lo que les quiero hablar hoy, porque justo estaba en una clase con una chica de Tai Chi y estábamos hablando de esto.
Y venía pensando sobre qué tema hablar para para la reunión de hoy con ustedes, para este podcast. Y, y sentí que era importante hablar sobre esto. Perdón. Em, Porque hablábamos con ella justamente los duros que llegamos a hacer con nosotros en cada proceso que estamos atravesando, cómo nos castigamos, cómo nos transformamos en jueces tan severos con nosotros mismos, diciéndonos cosas que no seríamos capaces de decirles a otras personas, porque cuando alguien está en la misma situación que nosotros, le hablamos con amor, le hablamos de forma positiva, lo acompañamos, le decimos palabras amigables, le decimos palabras de aliento. Nosotros solemos hacer todo lo contrario. Entonces, es importante que eso mismo que damos a los demás también nos demos a nosotros para crecer en amor, para crecer en empatía, en comprensión con nosotros, porque cuando empezamos a hacerlo con nosotros, es más sincero hacerlo con los demás, porque sabemos lo que esas palabras de aliento, de amor, esa compañía, esa comprensión hace en nosotros. Entonces va a ser el mismo efecto en los demás, incluso tal vez más. Y el tratarnos de una forma amorosa a nosotros, comenzamos a ver la vida distinta, comenzamos a sentirnos en paz, a conectar con la paz que somos, comenzamos a conectar con nuestra verdadera esencia, comenzamos a vivir en la verdad. Y no les digo que esto vaya a ser fácil, porque cuando uno comienza a actuar desde la verdad, a moverse desde la verdad, te quita muchas cosas de tu camino, todo cambia muchas cosas. Entonces, eh, es importante también ser valientes para transitar en este camino. Se escuchan muchos ruidos de afuera, mis vecinos están activos. Em, entonces, comencemos a ser más compasivos con nosotros, a dejar de creerle tanto a la mente, a dejar de estar pensando continuamente que somos todas esas ideas que nos han metido, que nos han hecho creer de que somos inútiles o de que no somos buenas personas o de que tenemos que ser buenas personas o forzarnos a ser alguien que no somos. No, porque como dice Jesús, no venimos a ser buenos, venimos a ser verdaderos. Entonces, seamos verdaderos, actuemos desde la verdad, actuemos desde la coherencia, desde la congruencia, porque cuando empezamos a hacer eso, la vida cambia, todo a nuestro alrededor cambia. Y nos ayuda a conectar con esa paz que somos, a conectar con la paz de nuestro interior. Y el vivir de esa manera te ayuda a vivir las experiencias de otro lugar, a transitarlas desde otro lugar, a transitarlas de una forma amable con tu proceso, con tu camino, y a ser amable con vos mismo, porque incluso a veces te das cuenta que ni siquiera necesitas reaccionar cuando te pasa algo, que simplemente necesitas atravesar ese camino, ese proceso, porque es lo que te enseña, es lo que más te enseña, nunca es la meta, siempre es el proceso, es el camino que atravesamos para llegar a la meta lo que nos transforma y lo que nos deja tanto. Entonces, esos momentos que parecen más duros, he elegido hacer eso, he elegido transitarlos y agradecerles esos momentos porque los consideraba duros, porque los rechazaba, porque pensaba que venían a castigarme. Y cuando comprendí que en realidad no, que en realidad necesitaba disfrutar de ese camino porque venían a transformarme, transitaba mucho más rápido, los atravesaba mucho más rápido. Y hasta el día de hoy me sigue pasando que al aceptarlos, que al recibirlos como vienen, eh, hay cosas que me llevan tal vez hasta meses solucionarlas y ahora hasta en un día lo soluciono. Y es por esto, es porque me vuelvo esa observadora consciente
y sabe que ese proceso viene a transformarme, que soy consciente de que ese proceso es para transformarme y para aprender, y para desarrollar mis capacidades en este plano. Entonces, se vive con tanta paz y vemos con tanto amor aquello que se presenta, porque Dios no es tan benevolente como lo creemos, que nos perdona todo y que deja pasar todo. No, Él también construye y destruye aquello que cree que no nos hace bien o que no nos favorece o que Él considera que no nos está ayudando a crecer. Entonces, es importante que volvamos a empezar las veces que sean necesarias, que es algo que nos enseña el Tai Chi. Comenzar todas las veces que sean necesarias, porque eso nos fortalece, nos llena de disciplina, de amor, de valentía y nos hace ser compasivos con nosotros, con el proceso, porque no todos los días estamos distintos y todos los días estamos volviendo a comenzar. Perdón, no todos los días estamos iguales. Y entonces se dice esto en Tai Chi porque en cada práctica es Es distinta, cada práctica es diferente porque la energía es diferente, porque nuestras emociones están diferentes, porque nosotros estamos predispuestos diferentes a la práctica. Entonces, volvamos a empezar las veces que sean necesarias, porque no siempre lo hacemos desde cero. Generalmente lo hacemos desde la experiencia, desde ciertos conocimientos, y eso no nos hace personas fracasadas, sino más bien nos hace personas eh, palabra, eh, personas valientes, bueno, no me sale la palabra en este momento, eh, y nos hace congruentes, nos hace consistentes, nos hace persistentes, y, y el seguir, el avanzar, por más que la mente nos quiera hacer abandonar todo, nos ayuda a desarrollar disciplina y amor propio, porque con cada vez que seguimos, por más que nuestra mente nos diga que no, estamos creciendo a pasos agigantados. Entonces aprendemos a confiar en nuestro corazón, nuestra alma, que son nuestras mayores guías. El camino siempre es el correcto, solo que solemos pensar de que tiene que ser siempre color de rosas, y no es así. Más, podemos elegir verlos así, porque cuando aprendemos a ver y aceptar que cada proceso viene para crecer, lo tomamos diferente y lo transitamos diferente. Incluso el tiempo de tránsito de esos procesos es mucho menor cuando los transitamos sin resistencia. Y no les digo que esté mal sentir resistencia porque son parte de la vida también. Y muchas veces esas resistencias nos ayudan a fortalecernos para transitar el camino, llegar a la meta y poder sostenerla. Entonces, aceptemos cómo viene el camino, con todo lo que se presenta, porque todo viene para acompañarnos y para fortalecernos. Entonces, esa es mi reflexión de hoy. Ser observadores conscientes de nuestro camino, aceptar el camino tal cual es, porque así es perfecto. Si no, estamos en control, en manipulación, y ahí sí es cuando estamos sufriendo, porque creemos que el camino que tiene que ser distinto, que tenemos que estar en un lugar distinto, que tenemos que hacer las cosas diferentes, y no es así, porque si fuera diferente no estaríamos viviendo diferente, tendría que ser diferente. Y cuando aprendemos a aceptar la vida tal cual es, la vida cambia. Nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia. Y, y se despierta el amor en nosotros. Vemos todo con amor, vemos que cada camino, que cada proceso, que cada experiencia nos trae amor y está pensada con amor para nuestro crecer.
entendemos que en realidad estamos acompañados continuamente. Así que los dejo con esta reflexión. En caso de tener dudas sobre lo que es ser observadores conscientes, me lo dejan en caja de descripciones o me pueden escribir en mis redes, que también las dejo ahí. Y en la caja de descripciones. Y bueno, dejan sus comentarios abajo del video. Y desde ya les agradezco por darle me gusta, por seguir este canal y por escuchar. De corazón se los entrego porque son procesos que a mí me han ayudado y me están ayudando, me acompañan en este camino, así que me alegra poder entregárselos a ustedes para facilitarlos su proceso. Envío amor, luz y bendiciones y nos amo. Nos vemos en el próximo encuentro.